Saludo a los estudiantes que se encuentran en este momento conectados. Cordial saludo para Sol, ¿cómo estás? Vamos a dar los minutos correspondientes de conectividad para, para dar inicio. Buenas tardes. Buenas tardes, María Fernanda, bienvenida. Vamos a dar los minutos de conectividad y ya iniciamos. Vale, profe, gracias.
Listo, equipo. Muy buenas tardes. De nuevo saludándolos, dando los minutos de conectividad. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, 13 de noviembre de 2020. Un saludo especial para los estudiantes que se encuentran de manera sincrónica. Los que no logren estar conectados el día de hoy, pues saludo también especial a los que nos vean ya de manera sincrónica, solicitando pues que revisen y repasen la videoclase con el fin de estar al día. Un saludo para Solda Maris Bustos Vela, María Javier Hernández Pichón, María Fernanda Espinosa y Luis David Beltrán. ¿Cómo están? Bien, profe, buenas tardes, ¿cómo Buenas está usted? tardes, profe. Bien, gracias. Buenas tardes, profe. Gracias. Sí, vale. Buenas tardes. ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va todo? Espero que se encuentren muy bien. Espero que se encuentren bien de salud ustedes y sus familiares. Recordando que pues debemos tener nuestro cuidado preventivo, ¿no? Siempre llevando al pie de la letra las medidas de seguridad necesarias con el fin pues de evitar contratiempos con este tema del COVID, ¿no? Que pues no nos vayamos a tomar confianza y de pronto no creemos algún contagio o similar. ¿Listo? Entonces, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el tema de la semana que iniciamos desde el lunes pasado, que es el lactato. El lactato, ¿no? Estuvimos hablando sobre el lactato el lunes. Hoy lo que vamos a hacer es reafirmar ciertos conceptos, reafirmar ciertos comportamientos del lactato, hacer algunas recomendaciones importantes sobre este manejo del lactato y fortalecer, afianzar cada vez más este proceso de este concepto, que pues que si bien es cierto, como lo hablamos la sesión pasada, pues el lunes se realizó el debate en donde hablábamos que en las primeras investigaciones en la fisiología del ejercicio se daban como resultado que el lactato pues era como el causante de la fatiga, era el principal protagonista de, de, de la fatiga muscular, que era un componente maligno, ¿no? Maléfico, era como el malo del paseo en el campo del entrenamiento, pero investigaciones posteriores y en la actualidad se ha determinado que este sustrato, este metabolito, producto de esa metabolismo, de ese metabolismo anaeróbico, pues resulta que si bien es cierto, es un indicador es un indicador que nos genera la capacidad de rendimiento, pero no netamente tiene el papel del malo del paseo, ¿cierto? Es, como lo hemos descrito desde el lunes, su comportamiento durante los esfuerzos físicos nos empieza a aclarar y a determinar ese paradigma que se ha determinado y nos indica que ese lactato es utilizado por nuestro cuerpo, ¿cierto? Es utilizado en nuestro cuerpo, es reutilizado por nuestro cuerpo, haciendo ese debate que hicimos desde el lunes. Entonces aquí vamos a leer a continuación unas gráficas, vamos a leer a continuación unas interpretaciones con el fin de ir apoderándonos cada vez más de este sustrato, de este metabolito que se genera. Aquí al frente tenemos, ¿me confirman la imagen? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Aquí en la gráfica, lo que nos indica la gráfica es cómo se difiere el umbral de lactato en sangre de personas
entrenadas y no entrenadas. Repito, esta gráfica que vamos aquí a leer nos va a determinar la diferencia del umbral de lactato en sangre, tanto en personas entrenadas como no entrenadas, tomando un poco de esas adaptaciones que hablamos en semanas anteriores, teniendo en cuenta que una de las adaptaciones al ejercicio es justamente demorar, ¿cierto? Retardar la fatiga. Y uno de los componentes para retardar esa fatiga es hacer una tolerancia o hacer un metabolismo más propicio, un metabolismo más efectivo para esa reutilización del lactato. Entonces, aquí tenemos dos líneas, pues bueno, están en tono azul, espero que no nos vayamos a confundir, aquí voy a graficarla, ¿cierto? Esta gráfica está lactato en sangre, costado izquierdo que estoy aquí en este momento rayando, ¿cierto? Concentración de lactato en sangre frente a porcentaje de VO2 máximo representado en intensidad del ejercicio. Repito, porcentaje de VO2 máximo representado en intensidad del ejercicio. Recordemos, como también lo hemos visto semanas anteriores, pues que el consumo de oxígeno también nos ayuda a determinar la intensidad a la que se está realizando el ejercicio. Entonces aquí tenemos diferentes porcentajes de intensidad. Tenemos aquí un consumo de VO2 aquí al 25%. Podemos decir que ese es pues algo leve, ligero, moderado. Perdón, leve, ligero, suave. Aquí tenemos un porcentaje al 50%, que ya entra a una fase, pues, entre moderado, suave, suave, moderado. Aquí ya entramos a una fase del 75%, que habla sobre un ejercicio ya entre moderado e intenso, está entre moderado y intenso, el 75%, y aquí al final hablamos de el 100% de su VO2 máximo, que ya estamos hablando de un ejercicio muy intenso, demasiado intenso. Entonces, de entrada, aquí esta gráfica ratifica que la intensidad del ejercicio, la intensidad, repito, la intensidad del ejercicio es un determinante crucial para esa concentración de lactato en sangre, producto de ese metabolismo anaeróbico, producto de esa velocidad que se genera en esa glucólisis anaeróbica, ¿cierto? Que no permite que se oxide de la misma manera. ¿Claro? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que en esta zona del 25% que estamos hablando ligero, pues la concentración es baja, moderada, ¿no? Baja, moderada. Pero si vamos a mirar aquí la comparación del sujeto entrenado, que es este vector que estamos aquí, que estoy aquí rayando, con el no entrenado, que es este otro vector que estoy aquí rayando, pues nos va a determinar que el entrenado tiene una concentración de lactato retardada, ¿cierto? El no entrenado, vemos que al 50% de su esfuerzo, ¿cierto? Al 50% de su esfuerzo, el no entrenado ya empieza a crecer esas concentraciones de lactato en sangre. Mientras que la persona entrenada tiene este rango que tengo aquí señalado en verde mayor, es decir, su concentración de lactato no va a crecer tan rápidamente, sino hasta el 75%, miren. Ya cuando ese sujeto entrenado se le aumenta el 75%, ahí ya vamos a empezar a ver una concentración elevada de lactato, mientras que el no entrenado, simplemente con un 50% de esfuerzo físico, ese lactato va a empezar ya a concentrarse. ¿Qué nos va a señalar eso? ¿Qué nos va a permitir eso? Que al retardar esa concentración de lactato, pues nos va a permitir soportar de mejor manera una intensidad mayor. Repito, nos va a permitir soportar de la mejor manera una mayor intensidad. ¿Claro?
porque, vuelvo y repito, va directamente proporcional, primero, a la adaptación, que eso lo hemos hablado, y segundo, a las zonas de intensidad a que se someta al ejercicio ese sujeto. Es importante recordar que hay unos factores que colaboran en esta umbral o esta acumulación de ácido láctico. Pues primero, es, como lo hemos ratificado, pues la ausencia de oxígeno es la que permite esta situación, ese metabolismo en ausencia de oxígeno. Obviamente, pues por la activación de la glucólisis anaeróbica, por lo general, las fibras rápidas, las fibras de concentración, las fibras de contracción rápida son las que están más predispuestas a generar este tipo de sustrato de lactato debido a que son las especializadas en esos esfuerzos rápidos y potentes. Repito, esas fibras rápidas de contracción rápida, ya que por su naturaleza están más enfocadas a la generación de movimientos rápidos y fuertes e intensos, pues son los que van a colaborar en aportar cada vez más ese lactato en sangre. ¿Listo? Claro, hasta ahí, equipo, la lectura de esta gráfica y la interpretación de cómo se nos puede acumular. Profe, pero también de acuerdo a la gráfica, la persona entrenada se le dispara el lactato después de 75 mayor que el no entrenado, ¿no? ¿O ahí no hay lectura de eso? Aquí lo que nos está indicando que al 75%, si tú te das cuenta, este entrenado tiene una concentración mucho más baja al no entrenado. Sí, sí, me refiero es que después de que a la persona entrenada en el 75% de su RM o su máximo, como lo llamen, ahí después del 75 se le dispara mayor que al que no está entrenado. Hay una elevación considerable, más soporta mayor intensidad. Va a Vale, vale. soportar mayor concentración y va a soportar mayor intensidad. Si bien es cierto, en un primer momento, cuando lo comparamos con el no entrenado, pues se va a ver como una elevación repentina y veloz, ¿no? Rápida, pero teniendo en cuenta que ha ganado esta cantidad de esfuerzo, ¿no? Controlado. Y aquí en sus umbrales podemos dar cuenta que es totalmente más bajo el umbral del persona no entrenada al entrenar en esos ejercicios intensos, indicándonos que va a soportar más ese ejercicio intenso, va a soportar. No se está diciendo que no genere lactato, sí lo va a generar, pero lo va a soportar aún más. ¿Vale, Luis? Sí, profe, sí, señor. Como lo hablamos desde el día lunes, hay esas adaptaciones que van a permitir que se tolere cada vez más ese retardo en la generación de lactato, son los entrenamientos aeróbicos. Los entrenamientos aeróbicos van a colaborar en esas adaptaciones aeróbicas, van a colaborar en que esa producción de lactato se retarde, ¿cierto? Porque hay una adaptación metabólica, entendiendo desde la sesión recordando, recordando esa sesión de adaptaciones, hablábamos sobre que una de las adaptaciones aeróbicas es, es una adaptación metabólica, ¿no? Y hablábamos que una de las adaptaciones metabólicas es esa adaptación, es ese aumento de la maquinaria metabólica que nombrábamos y que hablábamos que el aumento de la maquinaria metabólica es el aumento de número de mitocondrias y el tamaño de estas. Entonces, haciendo un aumento del número de mitocondrias y el tamaño de estas, pues eso nos va a permitir que este tipo de velocidades de eliminación de lactato sea más propicia, más acertada, más efectiva
buscando que se retarde este umbral. Entonces, primera premisa que se da a partir de la teoría, y es que un deportista, un deportista que necesariamente su deporte lo llame a hacer trabajos anaeróbicos, llamémoslo un levantamiento de pesas, un ejercicio de glucolíticos, o esos deportes que se generan alta intensidad y poca duración, pues no debemos dejar a un lado el entrenamiento aeróbico. Esa es una de las premisas importantes, porque ese entrenamiento aeróbico va a colaborar a que, a que esa eliminación del lactato pues sea más efectiva, sea más efectiva. Entonces, es por eso que dentro de los planes de entrenamiento, y ya más adelante, pues lo van a ahondar mucho más en materias futuras, es importante que así sea un deporte netamente anaeróbico, no debe dejar a un lado ese entrenamiento aeróbico porque va a colaborar en ese metabolismo del lactato. ¿Claro, equipo? Sí, señor. Vale. Siguiente gráfica. Ojo con esta. Con esta cerramos la sesión pasada, pero pues esta gráfica también nos da una interpretación bastante interesante. Vamos a hacer un repaso de esta gráfica que nos dice. Espérate un momentico, cambió de color. Listo. A este rojo. Esta gráfica aquí nos está hablando concentración sanguínea de lactato, ¿cierto? En miligramos por 100 mililitros de sangre versus tiempo, minutos versus tiempo, en minutos, representado en minutos. Repito, concentración, ¿cierto? De lactato en miligramos por 100 mililitros en sangre y tiempo en minutos. Claro hasta ahí. ¿Listo? Aquí, en esta zona que está con líneas paralelas, bueno, voy a colocar este color, esta zona que estoy aquí en este momento dándole un tono de color, es un ejercicio. Es un ejercicio. Entonces, se aplicó un ejercicio de buena intensidad, ¿es cierto? Porque fue muy corto, miren, un ejercicio corto, ¿cierto? ¿De cuánto podemos estar determinando ahí el ejercicio? Si aquí minuto 0 a minuto 10, repito, minuto 0 a minuto 10, ¿cuánto viene siendo esta zona que está aquí sombreada? ¿Cuánto le ponen? Aquí puede ser 5, 2 minutos, ¿no? 2 minutos y medio, por ahí, ¿no? ¿Cierto? Más o menos, profesor, señor. ¿Cierto? Listo. Entonces, ¿qué nos está indicando la gráfica? Miren que en este ejercicio de 2 minutos y medio, en 2 minutos y medio, la concentración de lactato, tanto en sangre como en músculo, creció, fue aumentando. Miren, aquí punto inicial, fue aumentando, aquí estoy rayando, fue aumentando a medida que la intensidad se fue yendo, se fue aumentando, es gradual, gradual en el momento. Aquí paró el ejercicio, en este punto paró el ejercicio, voy a ponerle otro color acá, paró el ejercicio, pero resulta que la acumulación de lactato tiene un efecto lag. ¿Qué quiere decir un efecto lag? Que pues obviamente nosotros no somos una máquina de switch que prende y apaga, sino que obviamente debido a ese esfuerzo que se hizo en esos 2 minutos aproximadamente, 2 minutos y medio, pues obviamente nuestro metabolismo hubo un momento en que, si bien es cierto, paró el ejercicio, pero hubo un momento en que siguió haciendo ese efecto lag de la producción de lactato y miren cómo subió esa concentración, tanto en músculo como en sangre. ¿Listo?
Ese efecto lag se dio, aquí hacemos un aproximado al minuto 8, ¿cierto? Aquí lo estoy poniendo en amarillo, mi minuto 8 porque ni siquiera ha llegado al 10. ¿Están conmigo? ¿Van conmigo? Sí, profe. Listo. Ahora miren el comportamiento los minutos después. Aquí primera enseñanza de esta gráfica es que esa acumulación de lactato, su pico máximo se da a los minutos después de terminado ese ejercicio intenso de 2 minutos, minuto y medio, 2 minutos, aproximadamente 2 minutos y medio. Ese efecto lag se da por ahí a los 5 minutos después, ¿cierto? Porque si hacemos la resta aquí, este es aproximadamente 1 minuto 8, voy a rayar aquí, a pulso de aquí de mi pad mouse, y este aquí más o menos al minuto 2, pues mire que a los 5 minutos, ¿cierto? Perdón, 6 minutos, 5 minutos y medio, 6 minutos, el efecto lag del ácido láctico va a estar en su pico mayor. Ojo, entonces deportistas que ustedes sometan a este tipo de altas intensidades de 2 minutos, minuto y medio, recuerden que a los 5 minutos de esa acumulación del ácido láctico va a estar a tope, pero a los 5 minutos. Y miren cómo se empieza a comportar de los minutos siguientes. Ojo. Aquí empieza a haber una disminución, obviamente, de esa acumulación del ácido láctico empieza a disminuir, pero esa disminución va acompañada con el tiempo, va con el tiempo, va con el tiempo, mire, va con el tiempo y restaura a niveles iniciales en el minuto 60. ¿Qué nos está indicando esto? ¿Qué nos está indicando esto? ¿Qué nos está indicando esto? Que si sometemos, Que los niveles se recuperan ya a los 60 minutos, ¿no? Después de 60 minutos es normal, vuelve a la normalidad. efectivamente, si sometemos a un deportista a este tipo de intensidades, debemos entender que hasta después de 1 hora es que esos valores de lactato van a estar en su situación normal. Ojo, ¿qué nos empieza a enseñar esto? Que debemos tener cuidado con aquellas competiciones de alta intensidad y poca duración y que tengan que tener bastantes contiendas o bastantes competiciones en un día. Como ejemplo, los deportes de combate. Voy a poner ejemplo, los deportes de combate. Los deportes de combate son netamente anaeróbicos, glucolíticos anaeróbicos. Rounds intensos de minuto y medio, 2 minutos, ¿cierto? Aproximadamente. Estos tipos de deportistas por lo general tienen de 2 a 3 rounds. Ojo, ese deportista que sale de esa contienda, usted como entrenador, como directivo del deporte o como entrenador en este caso, debe entender que ese deportista se le vuelve a recuperar o sus niveles de lactato descienden hasta 1 hora después de esa contienda. Ojo, ¿por qué hago esa recomendación? Porque no sea que el deportista terminó esa contienda, ese evento, y usted ya lo quiera someter a la media hora, a los 40 minutos, a otro round, a otro sprint, o bueno, llamémoslo la situación particular anaeróbica que sea. Porque si lo somete antes de esos 60 minutos, entendamos que no va a tener el rendimiento óptimo con el que sí pudo haberse desarrollado en este primer momento. ¿Me hago entender? Sí, profe. Es común ver eso, es común ver eso, es común ver eso. Entonces, digamos que es de entender que el cuerpo tiene sus tiempos, si bien es cierto, lo podemos adaptar para que esos tiempos cada vez sean mejores,
pero hay unos tiempos establecidos en que en pro del logro deportivo, pues tenemos que ir entendiendo esta serie de tiempos con el fin de que pues no cometamos una imprudencia. En este caso puse un ejemplo pues del deporte de combate. Podemos también poner ejemplos eh, em, de, eh, de levantamiento de pesas. Bueno, se me ocurre en este momento ese, por ejemplo, si voy a someter a mi deportista a un levantamiento bastante considerable, más del 80%, 90% de su peso que pronto está contemplado en sus planillas, pues hombre, a las 10 minutos no lo voy a volver a someter al levantamiento del mismo peso, pues porque no me va a rendir lo mismo, ¿sí? Dejémosle hacer una recuperación pasiva, una recuperación considerable, que su nivel de lactato baje, una horita después y vuelvo y lo someto. ¿Sí me hago entender? Es buscar cómo estos datos empiezan a favorecer el rendimiento o el entrenamiento de mi deportista. Ah, no, que no es pesas, que entonces haga en sprint, en atletismo. Los sprint, por lo general, ni siquiera son de 2 minutos, son por ahí de 10 o 15 segundos, 30, 20 segundos, 400 metros, minuto y medio. Si lo someto a una intensidad bastante considerable, donde hay una acumulación de lactato, vuelvo y repito, la intensidad. Si la intensidad fue bastante alta en ese esfuerzo físico, hombre, dejémoslo recuperar para ahí sí hacer el otro estímulo en la sesión de alta intensidad. ¿Claro? Sí, señor. Listo, equipo, bien. Bueno, aquí esta gráfica es reafirmando lo que hablamos el lunes pasado, ¿cierto? El lunes ya tocamos este tema de cómo se ha descubierto a través de varias investigaciones que este lactato producido de manera anaeróbica por esa glucólisis eh, eh, resulta que tiene ese efecto eh, eh, regenerativo, digámoslo así, o ese efecto reconstitutivo a piruvato, ¿no? En ese momento hace entender que pues el destino del lactato no solamente va a ser la acumulación de sino que va a ser utilizado en estas dos situaciones. Entonces, hacemos aquí un repaso. Ojo, tenemos ese metabolismo aeróbico por medio de la glucosa y recordábamos que esa glucosa pues nos da 672 kilocalorías y recordemos que solo el 8% se da de manera anaeróbica. ¿Por qué? ¿Por qué solo el 8%? Pues recordemos que son los primeros esfuerzos, o son los primeros momentos, son los momentos intensos. Hagamos el repaso mental, recordemos que ese primer minuto, 2 minutos son los de alta intensidad, son los que donde se genera ese 8% de efectividad de generar esos ATPs, ¿cierto? Y recordemos que debido a esa alta intensidad, pues se nos generaba ese lactato debido a la velocidad, debido a la velocidad que se nos daba por medio de esa intensidad. Entonces, recordemos que esa intensa intensidad hacía que este piruvato se acumulara, ¿no? Se acumulara. Y esa acumulación se daba en lactato, pero recordemos que de acuerdo a investigaciones se ha determinado que ese lactato netamente no se desperdicia y ese lactato genera, de acuerdo en el músculo específico, se genera esa ida y vuelta, esa eh, restitución de piruvato a lactato y lactato a piruvato. ¿Qué nos permite eso? Pues que ese piruvato que se genera, pues que pueda ser oxidado como remanente de energía, ¿cierto? Y cuando me refiero que pueda ser oxidado, es que pueda ser quemado de manera aeróbica por grupos musculares que pues en ese momento se encuentren así, o que ese lactato pueda ser servido como sustrato en la síntesis de glucosa y glucógeno en los diferentes músculos que lo utilicen como sustrato, ¿cierto? Si bien es cierto, va a haber una acumulación,
si bien es cierto, va a haber una acumulación, pero se ha descubierto que en cierto porcentaje se hace esa resíntesis. Ahora bien, atención a esta pregunta. ¿Cómo influye el ejercicio liviano continuo? Ojo, ejercicio liviano continuo a la remoción del lactato. A la remoción del lactato. Y quise poner esta imagen de Nairo, ¿no? ¿Sí la han visto, no? Sí, señor. Y a finales de una etapa, ¿no? Finales de etapa. Y que personas del común o personas que pronto no tengan la capacidad académica, pues van a interpretar y van a decir, oiga, pero ¿cómo así que ese deportista Nairo Quintana, después de terminar una etapa de semejante intensidad, de semejante tiempo, lo siguen poniendo a hacer ejercicio en el rodillo, ¿no? ¿Cierto? Ese es el común pensar, ¿no? Sí, sí, lo preguntan mucho, lo dicen Y mucho. lo preguntan mucho, ¿no? Y a nosotros los profesionales los preguntan y dicen, oiga, pero ¿por qué ponen a Nairo? ¿Lo están quemando? No, no lo están quemando. ¿Cómo así? Se ponen hasta bravos, ¿no? Se ponen hasta bravos. Bueno, resulta que Newman en el 37, Newman, cuando estoy hablando, me refiero a Newman, es investigador fisiólogo, en el 37 descubrió, notó que la remoción del lactato acumulado, la remoción de ese lactato acumulado y que no se alcanzó a quemar por esos grupos musculares oxidativos, después de ese ejercicio extenuante, aumentaba, pero si el sujeto continuaba ejercitándose a una intensidad menor, ojo, aumenta esa remoción de lactato si el sujeto se continúa ejercitándose, pero a una intensidad menor, pero a una intensidad menor, pero a una intensidad menor. Oh, fuerte, ¿no? Interesante. Ya Belcastro y Bonen en el 75, Belcastro y Bonen en el 75, ya descubrieron que esa velocidad óptima de remoción se da cuando la recuperación del ejercicio no se daba más del 50% del máximo. O sea, se había descubierto que se removía si se ejercitaba a una intensidad menor, pero ya en el 75 se descubrió que se, si era menor al 50% del máximo, 50% del máximo. Y ya en el 82 con Skinner nos dio un porcentaje más efectuado, y es que al 10% se recomienda hacer una recuperación, y va para nosotros, para los profesionales en cultura física y deporte, que al 10% de ejercitar a nuestro deportista después de un esfuerzo físico intenso, va a colaborar en la remoción del lactato acumulado. Repito, si sometemos a nuestro sujeto, a nuestro deportista, al 10% de su VO2 máximo, va a ayudar a remover ese lactato de su ejercicio. Estamos hablando del 10%, es algo muy mínimo, ¿no? Algo bastante mínimo de esfuerzo físico. ¿Qué pasa? Que es que si vamos a mirar el 10% de un Nairo o vamos a ver un 10% de un contador, pues hombre, estamos hablando de intensidades un poco más altas. Entonces, por eso vemos en el rodillo a estos señores todavía haciendo una frecuencia de pedaleo bastante alta, pues porque, hombre, ese es el 10% de ellos. Estamos hablando de deportistas élite, ¿sí? Pero entonces es una recomendación importante porque va a colaborar en esa remoción. Y al ser 10% de ese esfuerzo, pues estamos hablando de que se convierte en un ejercicio aeróbico de manera aeróbico oxidativo, y va a utilizar el lactato, va a utilizar lactato, va a utilizar ese lactato en esa quema energética. Interesante, ¿no? Interesante, ¿no? Preguntas hasta ahí, equipo.
No, profe, yo no. Vale. Entonces miren que este patito feo que lo veíamos del lactato, pues no es ni tan patito feo, sino que simplemente hay de saberlo manejar, saberlo entender. Si bien es cierto, es una acumulación, es un sustrato, es un metabolismo producto de un esfuerzo intenso, sí, está claro, eso no se niega. Está claro que también pues hay una acumulación de este, claro, hay una acumulación de este, pero sabiéndolo manejar, podemos utilizarlo más bien para que colabore con una fuente energética en ese momento, pues, alternativa, y entendiendo su comportamiento, mira, podemos saber cómo lo podemos remover. Y de esa manera optimizamos, subimos el porcentaje de éxito de nuestro entrenando. Bien. Esta otra situación, entendiendo otra premisa, y es que hay observaciones, ojo con esto se hace, esta observación se hace post ejercicio, post esfuerzo, ojo, post esfuerzo, después de, ¿no? Después de este ejemplo. Entendiéndolo, también ejercicio precompetitivo, ojo, precompetitivo, ojo con los calentamientos, ojo con los calentamientos, ojo con los calentamientos. Hay observaciones que muestran que si el ejercicio exhaustivo se lleva con concentraciones de lactato en sangre y músculo previamente elevados, el tiempo de desempeño se reduce. Es decir, yo debo tener cuidado de mi deportista, de no en esos calentamientos someterlos a sprint, a ejercicios a bastante intensidad, ¿cierto? Aquí como lo puse en esta primera escena ideal, ¿cierto? Aquí puse una escena ideal en donde vemos unos deportistas, acá eh, donde vemos acá unos deportistas haciendo su trote continuo, normal, moderado, haciendo su captación de oxígeno, buscando su estado estable, ¿cierto? Porque de esa manera, pues no va a elevar previamente, no va a elevar previamente, no va a elevar previamente el lactato y va a colaborar en afrontar la competencia de la mejor manera. No va a afrontar la competencia de la mejor manera. ¿Listos? Ahora bien, si yo someto a mi deportista antes de competencia, que porque ingenuamente o por falta de conocimiento, y en algunos entrenadores eso se ve, todavía este es el día que todavía se ve esto, que porque calienten bien para que les vaya bien, los pueden hacer unos piques, unos sprint, los pueden hacer unas velocidades, los pueden hacer ejercicios de fuerza antes de la competencia, pues hombre, ¿qué creen que va a pasar? Ya llegan cargados a la competencia. Pues claro, claro, llegan con las elevaciones de lactato en sangre, llega con elevaciones de lactato en sangre elevadas, y pues su desempeño va a ser mínimo, su desempeño va a ser el mínimo, ¿cierto? Profe, una preguntita. Señor. Con una acumulación de un alto nivel de lactato, ¿se puede uno romper? O sea, ¿se puede generar una lesión grave? O sea, que Ay, derive de la acumulación de lactato. eh, pues no se ha demostrado, pues digamos que haya un desgarro o que haya una contractura como tal, lo que va a generar la acumulación de lactato es una fatiga. Eso va a generar una fatiga. Y va a haber, y si continúa el esfuerzo con esa acumulación de lactato, ya va a llegar a una extenuación. La fatiga continúa y llega a una extenuación, ¿cierto? A una extenuación. Entonces, por ejemplo,
más que haber una ruptura, más que haber de pronto un desgarro, lo que va a haber es, lo que no va a haber es una contracción, o sea, lo que no va a haber es, hablábamos que una de las características de la posible fatiga dentro de los mecanismos contráctiles es la acumulación de ácido láctico, ¿cierto? Es una acumulación del ácido láctico. Ya que haya una ruptura o un desgarro, eso hace referentes más ya a un esfuerzo mecánico, más no químico, más a un esfuerzo mecánico, más no químico, ¿cierto? Entonces recordemos que un desgarro es una ruptura miofibrilar, ¿sí? Y su principal fuente es una tensión mecánica fuerte. Hablábamos con los aparatos, los órganos tendinosos de Golgi, que si no envían la señal nerviosa, esa presión mecánica del brazo, pues lo que me va a generar es el desgarro. O sea, por lo general es desgarro y las rupturas pues se generan es sobre alguna presión, una torsión mecánica. Mientras que pues aquí estamos ya hablando algo químico en el cuerpo. Entonces aquí lo que se va a generar es una fatiga, un aumento de la fatiga en tu escenario que pones como ejemplo, y si se continúa así, una extenuación. Extenuación, que bueno, aquí les boto una ayudita, como la que vieron en el enlace que les dejé para la entrega, ¿no? ¿Sí la vieron? No sé los que ya la hayan visto. Bueno, No, profe, no la he visto. ¿la han visto? Bueno, los invito. Recuerden que creo que hoy tienen la entrega, ¿no? Sí, señor. Bueno, listo. Yo sí, profe, yo sí lo ¿Cómo la vi. viste ahí? ¿Qué viste? No, ahí se presentó lo de la extenuación Ok, ya. O también puede ser, la extenuación también puede ser por la fatiga ok. muscular, ¿no? Ahí los dejo para que se diviertan con esas escenas. Se diviertan fisiológicamente para ustedes que argumenten qué pasó ahí, ¿no, Laura? Ya que tú lo viste. Ese es, Sí, sí, eso es una señor. escena para que se diviertan fisiológicamente porque los pone a, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Cierto? Y es interesante ver esa extenuación. Y empiecen ustedes a debatir lo que pudo haber sucedido ahí. Entonces, esa que tú me contemplas, Luis, yo creo que en el momento que hagas la entrega de hecho, la vas a disfrutar al resolverla, ¿listo? Porque tú mismo te vas a responder al resolver eso. Vale, profe, gracias. Listo. Bueno, aquí tengo unas premisas, aquí tengo unos conceptos importantes en pro de esa producción de lactato. Tengo unas premisas bastante interesantes, conceptos, ¿no? Ya para reafirmar, ¿no? Ya para de pronto dejar claro el tema. Mira, aquí tenemos a esta deportista haciendo su sprint, ¿no? Haciendo su intensidad. Bueno, decimos que empecemos aquí, la capacidad para generar contracciones altas, concentraciones altas de lactato durante el ejercicio, aumenta la potencia máxima durante periodos cortos. Sí, claro. Sí, claro. Esa adaptación va a permitir que esa acumulación de lactato no reduzca pues su potencia máxima. Entonces, al tolerarlo más y al hacer ese acompañamiento con ejercicio aeróbico, pues su potencia máxima, ¿sí? Va a colaborar, va a verse beneficiada. Siguiente premisa. La capacidad para generar una concentración elevada de lactato en el ejercicio máximo aumenta con un entrenamiento específico para la sprint y la potencia. Claro, aquí estamos hablando de la especificidad del ejercicio. El principio de la especificidad, ¿no? ¿Cierto? Si mi deporte es netamente anaeróbico o glucolítico anaeróbico, pues yo no me voy a poner a hacer maratones en mis planes de entrenamiento, por Dios, de vez en cuando, o sea, sí es importante incluirle sus trabajos aeróbicos para colaborar con la adaptación, pero la capacidad para poder generar esa concentración en la lactata aumenta con un entrenamiento específico para el sprint y la potencia. Entonces, si yo quiero colaborar con ese umbral anaeróbico, con esa tolerancia al lactato, pues hombre, lo tengo que poner a someterlo a esos ejercicios específicos de corta duración y alta intensidad, así de sencillo.
O por el contrario, si mi deporte es totalmente aeróbico, si mi deportista, bueno, y ese debate siempre lo hemos hecho, porque hay deportes aeróbicos, pero pues dentro del deporte aeróbico tengo una especificidad o tengo un rol, ¿cierto? Pues hombre, enfoque de gran porcentaje en soportar eso aeróbico, en trabajos de larga duración y poca intensidad, y inclúyale, de acuerdo a la característica de la objetividad o del logro deportivo, inclúyale el sprint o la potencia, pues para que responda en ciertas situaciones de mejor manera. Pero busque, interprete la vía energética prevalente de su deporte. Los deportistas anaeróbicos bien entrenados que hacen ejercicio de forma máxima durante periodos cortos generan concentraciones sanguíneas de lactato un 20 a 30% mayores que las personas no entrenadas con un ejercicio semejante. Claro, y eso lo hablábamos ya en la gráfica anterior, ¿no? Eso lo hablábamos ya en la gráfica anterior. Entonces, las personas entrenadas pues generan esa tolerancia, generan esa tolerancia. Entonces, ese principio de adaptabilidad. Y el aumento de esa capacidad de soportar ese lactato va a colaborar en la motivación del deportista. Nunca dejando a un lado este factor emocional, ¿no? Nunca dejando a un lado este factor mental, ¿cierto? Siempre van de la mano, ¿cierto? En donde si yo me siento corporalmente, si yo me siento corporalmente soportable a esos ejercicios, pues mentalmente voy a continuar. ¿No les ha pasado eso? Que si por el contrario, el cuerpo, debido a falta de adaptación, no sienten que no responden, sienten que no, que como que sienten que no rinden, pues hay una afectación mental, ¿no? Hay una situación mental en donde se van a preguntar, bueno, ¿por qué no estoy rindiendo? Y va a haber una mínima desmotivación en el momento. ¿No les ha pasado? ¿O les ha pasado con algún deportista? En esos momentos en donde sienten esa fatiga corporal y empieza a haber una pequeña desmotivación. Es inherente que lo entiendan. Sí, profe, sí, sí me ha pasado. Claro, Laura, claro. De hecho, una vez con Luis fuimos a montar bici y solo nos faltaba un poquito, pero mi cuerpo ya no respondía y pues mentalmente Sí, ya sí, no, me desmotivé sí, sí, sí. y no alcanzó a llegar allá. Claro, es claro, es claro. Entonces, es un fiel ejemplo. Es claro, yo sé que pues a todos les habrá pasado, aquí a Laura expresa su experiencia, en donde es claro que cuando el cuerpo pues vemos que no sentimos que pronto no da más, pues empieza el bajón, ¿no? El bajón anímico. Uy, no, pero no alcancé o no. Entonces, si ustedes lo sienten, que es importante vivirlo, pues imagínense cuando tengan que manejarlo a un deportista, ¿sí? Que de pronto sienta que el deportista está haciendo su mejor esfuerzo, pero por falta de esa adaptación anaeróbica o por falta de esa tolerancia, de pronto la fatiga le llegó esa fatiga, pues hombre, va a haber un bajonazo del deportista. Entonces ustedes tienen que llegar a buscar cómo abordarlo de la mejor manera, entendiendo que hubo una situación fisiológica en su cuerpo y que eso le afectó a su motivación. Entonces tienen que mirar cómo llegar a colaborar en subirle el ánimo y hacerle la explicación fisiológica de lo que le puede haber pasado. Bien. Pues equipo, de esta manera hacemos final de este recorrido por el lactato, de esta, de este sustrato que de pronto en algún momento se le tenía o se le tiene como temor de pronto respecto a la fatiga. Vuelvo y digo, es un factor, es un indicador del rendimiento más sabiéndolo entender y sabiéndolo manejar y buscándole sus adaptaciones, pues no debemos volverlo un coco, ahí sí como coloquialmente se dice. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda, inquietud que tengamos? No, profe, no, señor.
Ah, vale, No, Luis. señor. Yo no. Vale, perfecto. Perfecto. Pues de esta manera quedo tranquilo de abordar, de haber abordado este tema. Y recordar a los estudiantes que pues hoy creo que es la entrega, entonces pues repasen. Bueno, hoy les coincidió con el partido, pues bueno, no era mi intención, pero pues bueno, así son los tiempos y Debería correrle un placito hasta mañana, profe. Mañana en la noche, profe. a ver, ¿qué pasó luego? ¿Tienen... Mi profe, denos un poquito de tiempo. Profe. O sea, sí, es que uno no No, sabe hoy qué pueda pasar después del partido. A estos muchachos, pobre medio. ¿Cómo así? O sea, la agenda la pueden tener, se les puede ocupar hoy en cualquier momento. Sí, profe, y uno sin querer queriendo. Bueno, muchachos, entonces pues mañana se las voy a dejar para mañana a las 5 de la tarde, ¿ok? muchas gracias, profe. No, profe, que Listo. sean responsables. Gracias, profe. No, que hubieras dicho eso antes. Vamos a dejarla entonces para mañana a las 5, pues para que lo logren sacar adelante y lo logren entregar, ¿listo? Listo, mi profesorcito. Vale, profe, gracias. Bueno, Entonces, entonces de esa manera quedamos. listo, eh, profe. Juiciosos, bendiciones a todos, éxitos y nos vemos el día Gracias, profe. lunes. El día Vale, lunes, éxitos. el día lunes vamos con respiración externa e interna. Ahí ya nos vamos a ir al tema pulmonar, entonces el lunes nos reunimos. Es festivo, sé que es festivo, pero pues ustedes saben que es importante dejar al día las sesiones. Vale, profe. Entonces, éxitos menos para Laura Bueno, y Mafe que nos profe, desearon el mal. gracias. Un saludo para Chao, Laura, para muchachos. Brian, para María Chao, profe, Fernanda, gracias. para Soldamaris, Les para pasa Luis, por Para Laura no, responsables. profe. Para Laura y para para Luis Mafe David. no. Para ellos no. Saludos para los demás que estén aquí Irresponsables. Apoyo a conectados. Laura, eso le pasa por vago. Entonces, aquí, a ver, un saludo para Brian, Laura, Luis, María Fernanda Sol. Éxitos, saludos para los que nos vean de manera sincrónica. Éxitos, bendiciones a todos. Para Laura y para Mafe no. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias.